presentación. Me llamo Ernesto Pérez Zúñiga, soy escritor y poeta y amigo de Juan Carlos Chirino desde hace ya bastantes años. Además, ambos pertenecemos a una corte muy especial que es el del carro de Dionisos. Ahora hablaré de eso. Y bueno, es una alegría estar aquí para presentar esta novela, Renacen las sombras, que ha editado La Huerta Grande, que es la última novela de Juan Carlos Chirino. Y bueno, quería empezar la presentación, que puede ser una conversación y el público, por supuesto, puede intervenir cuando lo considere, haciendo una breve semblanza de Juan Carlos Chirino. Más que una semblanza personal, una semblanza literaria, porque bueno, Juan Carlos Chirino, desde que yo lo conocí y leí su primer libro, Homero haciendo zapping, tiene unas características pues, recurrentes en su obra que son realmente especiales, ¿no? Cuando decía que hay que pensar que nosotros podemos pertenecer al carro de Dionisos, es porque ambos tenemos una naturaleza pánica, del dios Pan. ¿Qué significa esto? Bueno, el dios Pan, yo creo que esa imagen la recuerda casi todo el mundo, ¿no? Es un dios con pies de cabra, forma humana, la cabeza es un poco animaloide, tiene dos cuernecitos, vive plenamente en la naturaleza y rige, de hecho, gran parte del orden natural, y en las representaciones clásicas participa también en el cortejo del dios Dionisos. Dionisos lo amaba especialmente. Dionisos es el dios también de la exaltación, el dios también de la naturaleza, el dios también del éxtasis, el dios del desorden, el dios de la imaginación, el dios que, que Nietzsche también identificaba con la creación pura, la creación sin límites, ¿no? Hay un ensayo maravilloso de Nietzsche que se llama El origen de la tragedia, en el que establece esta doble dirección del arte. Dionisos crea, Apolo atempera la creación, ¿no? Le da forma, ¿no? a la creación, ¿no? Yo creo que la obra de Juan Carlos Chirino es profundamente dionisíaca y tiene unas características muy relacionadas con este dios Pan, que atraviesa toda su obra. O sea, toda su obra tiene una serie de características comunes en el que hay una parte de lo que podemos llamar fantástico, que tiene mucho que ver con arquetipos relacionados con estos dioses, ¿no? de la antigüedad. Este propio Homero haciendo zapping volvía a la antigüedad constantemente, ¿no? Pero desde un punto de vista muy contemporáneo, que es otra de las características de la obra de Juan Carlos Chirino. Si ponemos algunos ejemplos de sus novelas, bueno, hay que nombrar, por supuesto, Nochebosque, que es una novela que origina esta novela, una primera parte, digamos, de esta novela, que está escondida detrás de esta novela. Esa novela tiene todos estos elementos también, ¿no? Tanto Pan como Dionisos son dioses que aman y se relacionan con los animales, donde los animales además son conscientes, son tan conscientes como el ser humano, y que además aman la sensualidad y aman, de alguna manera, propician el desorden, ¿no? Esto es algo que también forma parte de las novelas de Juan Carlos Chirino, ¿no? Por ejemplo, Nochebosque es un cuento de miedo, con muchos matices contemporáneos, porque ya digo que
que una pata dionisíaca o pánica de Juan Carlos Chirino, narrador, está en el pasado, una pezuña está en el pasado y otra está en el futuro, ¿eh? Y la parte del futuro tiene mucho que ver además con narraciones muy modernas, ¿no? Por ejemplo, la inserción de elementos relacionados con el cómic en una narración, digamos, que parece convencional, porque las narraciones de Juan Carlos Chirino jamás son convencionales, ¿no? Otra novela suya, Gemelas, hablaba de estas cosas también, ¿no? O sea, era una novela aparentemente policíaca que sucede en Madrid, luego hablaremos también de la ciudad de Madrid, y estaba cuajada de la presencia la presencia misteriosa de los animales que daban ritmo a todo lo que pasaba en esa novela. La primera novela de Juan Carlos Chirino, que se llama El niño cuenta hasta 100, ¿no? ¿No? Hasta 100, y se retira. Estaba dudando del número de pronto. Cuesta hasta 100. También es una novela cuyos personajes salen en esta novela, por cierto, Renacen las sombras. Es una novela donde el aspecto pánico también está, porque bueno, hay un protagonista que tiene un rebaño, está la presencia de los animales también, y está la presencia continua de la transgresión. Esto es muy importante decirlo, porque la transgresión, tanto de la manera de contar como de lo que sucede en las novelas, son fundamentales en la obra de Juan Carlos Chirino. Casi todas las novelas de Juan Carlos Chirino están en esta novela, Renacen las sombras. Reintegra buena parte de los personajes que él ha inventado y los reúne en una trama común que también es profundamente pánica o dionisíaca por estos elementos que hablo, tanto de los arquetipos relacionados con los animales. O sea, la portada ya está hablando de alguna manera de esto, de una lechuza. Hay una cita de James Hillman que me gusta mucho, que dice que cuando Pan está vivo en alguien, en la literatura, la naturaleza está viva y una lechuza ya se convierte en Atenea, ¿eh? Bueno, aquí está Atenea, pero también Atenea, y no solo Atenea, sino un narrador especialmente maravilloso llamado Kurumo o Zamuro, es decir, una especie de buitre volador pequeño que habita en grandes ciudades como Caracas y en los trópicos. Pues se convirtió en el narrador de su última novela, Los cielos de Kurumo, que bueno, ha sido un éxito realmente de crítica y también de público, porque ha tenido muchos admiradores esta novela. Esta novela es una narración sobre la Caracas contemporánea y la naturaleza está tan viva, Pan está tan vivo en esa naturaleza, en esa jungla urbana donde, bueno, hay toda una historia de la que no vamos a hablar ahora, pero es una novela en que otra vez la sensualidad, el poder, la situación actual de Venezuela se entrelazan de manera muy poderosa con un misterio que es esa latencia continua, esa vivencia continua de la naturaleza y del ser humano como naturaleza también, que hace que el lector vaya descubriendo poco a poco, y de esta novela puedo hablar totalmente porque no la estamos presentando hoy, ya se puede desvelar todo. Descubrimos que el narrador de esa novela es uno de estos buitres que es capaz de verlo todo y narrarlo todo, ¿no? Eso es, yo creo que es una característica que cruza
eh, la obra narrativa de Juan Carlos Chirino. Por supuesto, en sus cuentos también está, en Homero haciendo zapping, está en Los sordos trilingües, está en La manzana de Nietzsche, pero ya digo, los cuentos, es curioso esto, y a lo mejor luego, aunque los animales están, en los cuentos la pezuña pánica del narrador está más en otro lado, que es muy importante en Juan Carlos Chirinos, ¿no? Porque mira hacia la ciencia, mira hacia lo que se inventa, ¿no? Mira hacia el futuro, mira hacia los inventos, ¿no? Mira hacia elementos fantásticos, ¿no? que están trenzando todas las historias de él, ¿no? O sea, dentro de su narrativa están estos arquetipos que tienen que ver con arquetipos dionisíacos, arquetipos que tienen que ver con animales que saben, o sea, la naturaleza sabe, y toda esta serie de elementos mágicos, ¿vale? Elementos mágicos que tienen que ver con los cuentos también, con el cuento maravilloso. Esto es una cosa que también está en esta novela, en el que, de hecho, gran parte de la trama tiene que ver con dos elementos mágicos. Bueno, en realidad 3 elementos mágicos, pero ahora hablaré de eso. Pero digamos que estos son gran parte de sus características, digamos, de sus elementos recurrentes. Otro elemento recurrente de la narrativa, y también tanto de cuento como de novela, es un esfuerzo que realmente él hace por crear obras con personajes muy bien trazados, está excelentemente escritas las novelas, con una gran verosimilitud, ¿vale? Pero esa verosimilitud está cruzada, ya digo, por elementos de lo que podemos llamar la posmodernidad narrativa, ¿no? Me refiero a esto que hablaba antes del cómic, ¿no? O sea, de pronto, en una narración que puede parecer más convencional, nunca lo es, pero que puede parecerlo, de pronto se mezclan todos estos elementos de los que él se ha alimentado. Él no hablará de eso a través de lectura o que ha visto en serie o que ha visto... O sea, es como una escritura muy libre en ese sentido, muy gamberra, que se puede emparentar, por ejemplo, con, yo qué sé, con series actuales de narraciones, digamos, cinematográficas, que se permiten estas cosas, ¿no? Hace poco estaba viendo una serie que se llama Out of Range, que es un western, pero está muy bien, es un western que empieza porque en la pradera donde los vaqueros hacen su trabajo con las vacas y tal, de pronto aparece un agujero del tiempo del que salen bisontes, del que salen... no sé, o sea, una cosa que viene del cómic, en realidad, ¿no? O sea, son cosas que una imaginación libre que no está, digamos, en la tradición, por supuesto, del realismo, ¿no? Y eso también es muy importante decirlo, porque el realismo, lo que llamamos realismo de la novela, es un nombre que está usurpado a la realidad, porque la realidad no tiene nada que ver con la tradición realista, porque la tradición realista narrativa trata de representar lo que creemos objetivo de la existencia, pero sabemos que la existencia no es objetiva y que los planos del ser humano son muchísimos más de lo que se ve y de lo exterior. Tanto lo que soñamos, como lo que imaginamos, como lo que sentimos, son cosas que van fuera de esa estética. Y si encima metemos ahí tantas cosas que son muy afines a la narrativa de Juan Carlos Chirino, me refiero a la ciencia, pero no solo a la ciencia, a la teoría de la relatividad, los agujeros negros
la existencia de un 90% de universo desconocido. O sea, hablar de realismo es sencillamente una estupidez. Lo que llamamos realidad no nos permite y saltar y ver una realidad que está oculta y que, sin embargo, está alimentándolo todo. El otro amuleto es una flauta, y esto vuelvo a remitirme ahora al dios Pan, que toca la flauta, lógicamente, y que a través de la flauta expresa realmente lo que es. Aquí ocurre lo mismo. Una de las protagonistas tiene una flauta muy deseada también por otra persona que está dentro de la trama de la que no voy a hablar, ¿no? Porque es una trama interesante, inquietante, que el lector tiene que descubrir en la lectura, ¿no? Voy a hacer algunas catas en la novela para de alguna manera demostrar bueno, tocar algunos aspectos que yo creo que son importantes, ¿no? Luego hay un momento en que las protagonistas van a ver un cuadro en el Museo del Prado, si no me equivoco, si no recuerdo mal, y esto es un recurso también literario precioso que recuerda, por ejemplo, al Hamlet, ¿no? De cuando hay un teatro dentro del teatro en el que las protagonistas ven un cuadro. Este cuadro, como pasa con las cosas de Juan Carlos Chirino, remite a lo clásico, y lo clásico va a remitir al futuro, o sea, lo que va a pasar en la novela, pero va a pasar de una manera muy distinta. Pero dice: caminamos hacia el cuadro donde Zeus castigaba al malvado rey caníbal. Los colores del óleo ahora no solo eran brillantes, eran verdaderos. Claro, se habían echado el ungüento de hada. Quiero decir que ya no se trataba de un cuadro, sino de una escena real en la que el dios y el malvado rey cenaban juntos. Zeus bebía ambrosía, Licaón se comía las manos de un invitado. Todo esto hay que decir que en la novela una de las protagonistas viene a Madrid a crear un restaurante que además tú has localizado en la Plaza de Santa Bárbara. Sí, está en la antigua librería Paradox. Había una librería que se llama Paradox ahí, que cerró y quedó vacío el local. Y cuando empecé a escribir la novela se me ocurrió que ese podría ser un buen lugar para montar el restaurante que mi protagonista va a montar en Madrid, y que le va a poner el nombre de Moliendo Café como una referencia a su origen, porque ella es venezolana. Entonces esa canción, Moliendo Café, es una canción venezolana, y por eso el título de la novela remite a esa canción. Renacen las sombras, el segundo verso de esa canción, Moliendo Café. Dice: cuando la tarde languidece y renacen las sombras. Yo cuando comencé a escribir esta novela hace unos 10, 11 años más o menos, en el 2011, lo primero que pensé fue en el título, porque pensé en la continuación de la novela anterior, que es Noche Bosque, y cuando pensé en la continuación, en darle una continuidad, inmediatamente pensé en esa frase, renacen las sombras, por eso que dijo Ernesto, que es que vuelven las sombras sobre la historia de la protagonista. La protagonista se llama Paula Sorsky, y en la primera novela ella originalmente es una estudiante de una escuela de chef, para chef. Ella quiere ser chef profesional, y para pagarse los estudios se consigue el trabajo de cuidadora, de au pair, de un niño millonario, bueno, de madre millonaria, pero que vive en una casita alejada en una montaña, como en un bosque, como muy, muy apartado. Y es una cosa muy extraña, y dentro de la casa ocurren sucesos extraordinarios, fantásticos, digamos, que le pasan a esta chica. Y esta chica ahí consigue el ungüento de hada del que tú estás hablando, lo consigue ella allí, porque es un ungüento que se coloca en los ojos y hace que ella vea otra realidad distinta. Y
luego de que termina toda esa novela y ocurren todos los acontecimientos que ocurren en esa novela, le ocurren a ella. Ella comienza esta novela, Renace en las sombras, unos 15 años después, ya tiene unos 35, 36 años, es una chef profesional y se muda a Madrid para montar este restaurante, que es un restaurante exclusivo, no es un restaurante al uso. Ella quiere que los comensales del restaurante sean solamente personas invitadas por ella misma, gente con dinero, que ella les va a cocinar platos especiales preparados por ella, porque no quiere un restaurante común y corriente. Y así es como se plantea digamos, como la puesta en escena general de la novela, que va a llevar también a acontecimientos fantásticos que van a incidir sobre la vida de ella y de su compañera, de su amiga, que es un personaje que yo tomé de otra novela mía, de la primera novela. Ella se llama Fanny y entonces ella es la poseedora de la flauta mágica esa. Bueno, una flauta en cierto sentido es mágica y todo lo que les ocurre a ella. Yo sé que no hay que hacerle, no hay que desvelar lo que ocurre en las novelas, pero sí, no me importa que se sepa que es una novela gótica, es una novela fantástica, de aire gótico, y que tiene todo eso que tú dices, Ernesto, cuando hablas de la combinación de elementos clásicos con elementos modernos, con elementos de la cultura pop o de la cultura popular. Yo creo que es muy normal, es decir, que yo no estoy innovando nada, sino lo que estoy haciendo es tratar de seguir el ejemplo que Cervantes dio, por ejemplo. Es decir, me explico, cuando Cervantes escribe Don Quijote, no se priva de utilizar ninguno de los elementos culturales o literarios o populares que están a su alrededor, los utiliza y los coloca en Don Quijote de la Mancha. Un escritor de los años 30, 40 o 60, o de los 60 o de los 70, perfectamente utiliza el cine mudo o el cine, las primeras películas de cine sonoro dentro de sus propios libros. Y entonces, dentro de esa misma lógica, yo que nací en el año 67 y que crecí viendo televisión, crecí jugando juegos de vídeo y viendo toda digamos, la transformación del mundo de analógico a digital, digamos que yo soy una especie de inmigrante analógico hacia lo digital, no me permito privarme de utilizar los cómics, los dibujos animados, el cine, los videojuegos, porque forman parte de mi propia formación. Eso no quiere decir que no lo combine con todos los elementos clásicos que hemos heredado de la literatura clásica y los elementos culturales que son propios de nosotros, propios nuestros. Entonces, quizá esa mezcla allí es lo que te llama la atención. Yo lo hago a propósito, mezclar hacer ese melting pot para tratar de reflejar de alguna manera mi propia visión del mundo, cómo veo yo el mundo en realidad, que creo que es bastante oscura, porque estoy lleno de odio, pero bueno, eso es aparte de todo. Bueno, está lleno de odio, está lleno de humor. Esta novela tiene muchísimo humor también. Sí, el humor es importante porque, claro, podría decirse, y falsamente, que la literatura en español no es una literatura que cultive el humor. Eso no es cierto. Nosotros tenemos literatura humorística. Prácticamente desde el Cantar de Mio Cid hay elementos humorísticos importantísimos. En el Cantar de Mio Cid está la escena esa famosa en la que se escapa el león y los infantes de Carrión literalmente se cagan, literalmente, se esconden de miedo y todos se burlan de ellos, y hasta que se levanta el Cid, que es el valiente por supuesto, y va hasta el león, lo coge por el pescuezo y se lo lleva y lo vuelve a meter en la jaula, en la red donde estaba, porque el león le hace caso porque es el Cid, por supuesto. Eso es un episodio muy gracioso, muy humorístico. A partir de allí tenemos enormes momentos de humor, claro, en Arcipreste de Hita, en La Celestina, obviamente en Cervantes, Quevedo, todo el siglo de oro, en el siglo XIX, en Galdós, y en el siglo XX tenemos a Enrique Jardiel Porcela, tenemos a Wenceslao Fernández Flores, y hoy contemporáneos a Mendoza, ¿sabes? Hay mucha literatura de humor en español, tanto en España como en América. El Esperpento Valle Inclán te da una risa amarga. Exacto. Pero y entonces seca, pero te la da. Es inevitable que yo quiera utilizar el humor. En Venezuela hay una expresión para hablar de la persona que está siempre echando broma o haciendo chistes, que es mamador de gallo. Un mamador de gallo es una persona que está todo el tiempo haciendo bromas
no necesariamente desagradables ni malvadas, sino está siempre cogiéndole digamos que uno podría, para poner un ejemplo aquí en España, uno podría decir que alguien como Joaquín Reyes es un mamador de gallo, que está continuamente tratando de hacer humor y decir cosas graciosas, ¿no? Sacándole punta a todo. Bueno, pero ese sacar punta en distintos puntos de la novela también está, ¿eh? O sea, porque los personajes tienen conversaciones muy jugosas, ¿no? Es como, o sea, hablan de todo tipo de cosas. Hay mucha conversación en la novela, ¿no? Hay mucho intercambio también, ¿no? A mí me gustan los diálogos. Y eso es una característica también, yo creo que de esta novela y también de esa tradición que han mencionado, ¿eh? Bueno, no sé qué te ocurre a ti en tu caso como escritor, pero a mí me gustan mucho los diálogos porque los diálogos permiten conocer a los personajes. Es decir, permiten que el narrador se aparte y que el personaje se exprese y la gente conozca el personaje, con lo cual permite cierto grado de identificación. Cuando el narrador dedica demasiado tiempo a su propia voz, hablando de los personajes, de lo que hacen los personajes, de lo que dicen los personajes, en vez de poner a decir a los personajes lo que tienen que decir, el narrador dice que el personaje dice, pierde fuerza, me da la impresión a mí, yo no sé si eso puede ser así, también depende de qué tipo de narrador. El García Márquez no utiliza en sus novelas prácticamente diálogos, es muy parco en los diálogos, pero es un gran componedor de imágenes y de caracteres de personajes. No sé, si ustedes han leído 100 años de soledad o El amor no te puede el cólera, se dan cuenta de que él dibuja muy bien a los personajes, pero los diálogos son fundamentales porque cada cosa que dice un personaje, a por poquito que sea el diálogo, lo convierte, le da volumen. Estoy recordando ahorita mismo, no sé si te acuerdas, la escena en la que en 100 años de soledad, cuando José Arcadio Buendía padre, el patriarca, está cenando con sus hijos y con su mujer, que lleva días cavilando, y se da cuenta por sus propios medios que la tierra es redonda. Y entonces se levanta en medio de la cena y dice, la tierra es redonda como una naranja. Y es algo como algo que descubre por su propia cuenta. Él no sabía que la tierra era redonda. Y la esposa, Úrsula, acoge a los niños y se los lleva al cuarto de rezar y dice, ya estás tú con tus cosas de gitano. Y se los lleva a rezar para el cuarto. Eso es divertidísimo. Y eso solamente lo hace con un solo diálogo, que dice, la tierra es redonda como una naranja. Eso es divertidísimo. Entonces, claro, el diálogo es un elemento muy importante, tanto cuando lo usas mucho como cuando lo usas poco. Bueno, García Márquez es un maestro clavando los diálogos, ¿no? Sí, sí, hay grandísimos escritores que estructuran las novelas o cuasi novelas, por lo que voy a decir, con diálogos. Por ejemplo, Valle Inclán. La mayoría de su teatro, que es teatro novela, tanto las comedias bárbaras como Luces de Bohemia, bueno, no del ruedo ibérico, no del todo, pero sí hay mucho diálogo, pero están llenas de diálogo, es importantísimo. O sea, se hace la acción, conoce a los personajes, todo se estructura a través del diálogo, porque en efecto retratan a los personajes y sobre todo además crean el contraste, que yo creo que esto es importantísimo, entre lo que los personajes dicen y lo que ocultan, ¿no? Claro. Para que el lector sepa que están ocultando realmente algo, ¿no? Porque saben que están expresando otra cosa. Bueno, yo quiero decir una cosa, no es que yo me esté comparando con García Márquez, que ojalá pudiera, pero trato de emular claro, yo trato de emular siempre a los mejores, trato de copiar a los que yo considero que son grandes dialoguistas. Hemingway, García Márquez, ¿sabes? Gallegos, que es un gran dialogador. De hecho, aquí en la novela le hace homenaje a varios escritores, ¿no? Por ejemplo, a Balza, ¿no? Sí. Bueno, una cosa que yo trato de hacer en las novelas siempre es que los elementos culturales, digamos, o literarios, que uno introduce inevitablemente cuando escribe una novela, citas de escritores o citas filosóficas o lo que sea, referencias musicales, siempre trato de que esté en la novela sin estorbar al lector. Es decir, que el lector no se sienta que le están dando bofetadas de conocimiento. Y a veces uno lee un libro y lo que está leyendo realmente es la biblioteca del autor y no el libro, no el libro en realidad.
Y entonces estorba. Y lo que yo he tratado siempre, y espero que se logre en esta novela y en las otras novelas, es utilizar los elementos culturales, que es inevitable que uno los utilice porque los tienes a la mano, utilizarlos de tal manera que el que lo lea, que no sepa, no siga de largo, y el que lo entienda, el que lo sepa, lo capte. Entonces ya tiene una segunda lectura, o sea, una lectura más profunda. No creo que sea una tarea fácil, yo trato de ser bastante comedido en eso, pero tampoco es una concesión al más tonto de la sala. Si el más tonto de la sala no entiende, no es problema mío, porque la literatura no puede bajar la cerviz hasta el suelo completamente, porque de alguna manera la literatura tiene que ayudar a que todos empecemos a alcanzar un cierto nivel. Claro, por eso hay libros para cada quien, hay libros para cada persona y hay libros para cada momento de la vida. Cuando yo tenía 10 años, cuando yo tenía 10 años leía a Juan Salvador Gaviota, Encantado de la Vida. Y Paulo Coelho lo he leído todo, completo, pero en hilo tempore. Ya creo que si lo vuelvo a leer, pues no sería una lectura demasiado atractiva para mí. Sin embargo, hay libros que seguramente relees porque siguen vivos, o sea, Homero, ¿no? Claro. No solo que siguen vivos, sino que te dicen cosas distintas ahora que cuando los leíste por primera vez. Te digo más, el primer libro que yo leí en mi vida, a los 7 años, fue Platero y yo, de tu querido Juan Ramón Jiménez. Hablemos de Platero. Fue el primer libro que leí en mi vida, porque resulta que a los 7 años yo estaba en primer grado, me dio hepatitis. Tuve la enfermedad esa y tuve que guardar reposo en mi casa durante 40 días, algo así. Mi maestra de primer grado, la maestra Elena Rangel, la señorita, como le decíamos en ese momento, me llevó de regalo a mi casa un ejemplar de Platero y yo, por una razón muy bonita, que es que las maestras de primer grado eran 4 maestras, si no me equivoco, A, B, C, D. Cada puerta del primer grado tenían un animal pegado en la puerta. Y en mi aula, que era primero A, tenía un burrito que era Platero. Y ese burrito era la metáfora de que el salón de clase, el aula, era Platero y los estudiantes eran yo. Entonces éramos Platero y yo. Entonces ella me llevó ese libro de regalo. Yo leí el libro, muy lentamente, yo recuerdo que estuve como 20 días, 30 días leyendo el libro, que es muy breve. Y recuerdo que cuando lo terminé, esto ocurrió de verdad, lo terminé, me levanté y le dije a mi papá, que se murió de risa, cuando yo sea grande voy a ser literato. No me habías contado esto nunca. No te había contado esto nunca. No sabía yo la maldición que me estaba echando encima. Qué bueno. Pero sí. Esto lo estoy contando porque desde ese momento en que yo leí Platero y yo, hasta este momento, hasta hoy, yo no he leído otra vez Platero y yo y no pienso leerlo hasta que no cumpla 85 años. Pues debería hacerlo. Porque estoy seguro de que ese es un libro que hay que leer o muy joven o muy viejo, o sea, con mucha sabiduría. Entre medias me va a parecer una cursilería y no quiero que el primer libro de mi vida que me enamoró de la literatura lo lea y sienta esa cosa que uno siente cuando vuelve a ver algo que ya no es una cosa que pasa mucho en las redes, que uno recupera amigos de la infancia, del bachillerato, amigos y amigas, y los ve y dice, pero si están horribles todos, yo no los quiero ver, yo los quiero recordar como eran. Pues fíjate, yo lo releí. Todos están gordos y calvos. Hace nada me pidieron se acaba de traducir al griego, Platero y yo. ¿Platero y yo? Y me pidieron una semblanza para una revista literaria de allí. Qué bueno. Y a mí, que me gusta mucho Juan Ramón Jiménez, y he leído con varias veces Platero y yo, con sorpresa, volví a releerlo. Y claro, ese es un libro que, investigando su historia, bueno, primero ya nació lastrado porque lo publicaron en una colección infantil cuando no era un libro pensado para niños en absoluto. Lo que hizo Juan Ramón fue escribir sus memorias de Moguer, de su infancia, sí, pero a través de la imagen de este burro maravilloso llamado Platero. ¿Pero existió Platero entonces? Yo creo, claro, no sé si existió un burro llamado Platero, la verdad es que no lo he investigado, pero sí habría unos burritos, porque había burros en los pueblos, y seguramente el niño Juan Ramón se fijó en uno. Pero lo importante de ese libro, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de Pan, ¿vale? De esa mirada de los animales,
O sea, es que el punto de vista de todo lo que pasa está trenzado a través de la presencia de un animal que representa, digamos, la inocencia frente, y claro, a través de esa inocencia puede contemplar, porque es un libro que tiene mucha contemplación de la naturaleza y por tanto asunción de la naturaleza, pero también es capaz de ver con, digamos, justicia pues la naturaleza humana, ¿no? Que es lo que ese libro tiene, ¿no? Que es maravilloso y te invito a que lo tienes que leer por naturaleza pánica. Tengo miedo de leer Platero y otra vez. Pero fíjate que ahora que estamos conversando sobre Platero me doy cuenta de una cosa, que la presencia que tú señalaste de animales en toda mi obra literaria, quizá comenzó con el burro, con la presencia de un animal como el burro, que yo recuerdo perfectamente la descripción que hace, que parece un algodón, dan ganas de abrazarlo, ¿no? a Platero. Y sí he tenido con la constante de meter animales en mis libros. Mi primer libro publicado, que es un libro de relatos, se llama Leerse los gatos. Yo soy un amante devoto de los gatos y mi única esperanza es que caiga el meteorito y solo quedemos vivos los gatos. Hizo que mi primer libro estuviera un cuento principal que se llama Leerse los gatos, que es una especie de historia en la que alguien tiene 3 gaticos de plástico y los utiliza como para adivinar el futuro. Un gato es el amor, otro es el futuro, otro es el dinero y otro es la salud. Entonces liga usando los gatos para ligar, los gatos de plástico. Y siempre he utilizado los animales como elemento, quizá por eso que tú dices, por esa condición pánica, esa condición dionisíaca, y por la conciencia de que los animales tienen sentidos que no tenemos nosotros y que les permiten percibir y conocer la realidad que nosotros no conocemos. O sea, completar esa noción que tenemos nosotros, pensamos que vemos la realidad y no la vemos la realidad. Claro, vemos nuestra verdad. Nosotros vemos nuestra verdad, nuestra parte de realidad. Con nuestros limitados sentidos. Pero además que no podemos, porque ver la realidad completa, de verdad, si pudiéramos ver la realidad completa, moriríamos de pánico, moriríamos de terror. Bueno, entre otras cosas, si pudiéramos ver todos los átomos, no nos veríamos, porque entre mis ojos y los ojos de Isabel, por ejemplo, hay miles de millones de átomos y no nos podríamos mirar, no habría posibilidad de mirarnos. Con lo cual, la realidad que vemos es una realidad absolutamente tergiversada, distorsionada para que nos podamos mover en la calle y cuando crucemos la calle no nos atropelle un camión. Simplificada, digamos. Muy bueno. ¿No? Una realidad simplificada, para los tontos que somos nosotros, claro. Claro, y los animales ven su propia realidad simplificada, pero con otro tipo de dones, ¿no? Sí, aumentada por otro lado, ¿no? Claro, sí, hay animales que ven muy bien, otros que huelen... por ejemplo, las patas de los gatos son especialistas con las patas porque con las patas sienten todo. Perciben los movimientos, perciben la energía y las patas son muy importantes. Las almohadillas. Las almohadillas de las patas son importantísimos. Los fibrilos que tienen aquí, con como unos bigotillos, con eso también sienten muy bien. Y una glándula que tienen aquí, que por eso cuando ven un pájaro hacen ¡ah! Eso es para poder el funcionamiento de la glándula que tienen aquí, hacen ¡ah! ¿No te has visto cuando ven un pájaro hacen ¡ah! No he fijado los gatos. Sí, hacen así, porque están oliendo el pájaro para comérselo. Qué bueno. Tienen todo eso. Y bueno, es conocido por todas las mujeres que tienen gatos, que un gato tiene la capacidad de percibir cuando una mujer tiene un dolor menstrual, por cierto, hablando de dolores menstruales, y se le sube encima y se sienta encima de la panza de la tripa de la mujer y ronronea. Porque ese ronroneo es terapéutico y alivia el dolor. Eso es increíble. Y los gatos saben que eso es así. Entonces ellos utilizan el ronroneo para aliviar el dolor de un compañero o aliviarse ellos mismos el dolor. Pues todas esas cosas que Juan Carlos Chirino sabe sobre los gatos, sobre los animales, los traslada a las novelas continuamente. Y no solamente animales, también hablas de plantas. Aquí hay 2 parrafitos que son muy divertidos porque habla de su especial punto de vista, ¿no? Porque hay un momento en que se caen unas macetas, unas hortensias azules, una maceta con unas hortensias azules se caen y caen al suelo, ¿no?
Y entonces dice el narrador, dice: abajo las hortensias suicidas ya estaban siendo pisoteadas por los coches y la gente. Las palomas y los gorriones se acercaron por si acaso algo de allí se pudiera comer, y como no había nada interesante, volaron las palomas y los gorriones se alejaron dando sus saltitos de malas personas. ¿No? Este tipo de personificación, ¿no? Pero es que además es verdad, Ernesto, esto no lo digo, esto no es literario. Sí, los únicos animales malas personas que hay en el mundo son los gorriones, porque no puede ser buena persona un pájaro que no camina sino que brinca. Los gorriones brincan. En vez de caminar, brincan. Eso lo hacen las malas personas solamente. Fíjense bien, cuando ustedes vean gorriones y palomas, cómo los gorriones espantan a las palomas. Les brincan encima y las palomas salen corriendo, porque son malos. Son muy malos. Yo disiento. A mí los gorriones me gustan mucho. ¿Te gustan los gorriones? Me caen muy simpáticos. A mí no. Más que las palomas. Se te acercan en los restaurantes y se te quedan mirando así para que les des pan. Se quedan así. Claro, sí. Y no se van, se quedan ahí. Tienes que darles pan. Bueno, y luego dice... las únicas que no conocerían el amanecer, o sea, párrafo más tarde donde han pasado varias cosas que no puedo contar porque es una novela, realmente una novela con, te iba a decir de intriga, pero no es de intriga, pero sí es con intriga, ¿no? Claro. Porque no es que esté buscada la intriga, sino que es una novela con una profunda intriga, ¿no? Y dice: las únicas que no conocían el amanecer serían las hortensias suicidas, que yacían abajo, destrozadas en el bordillo de la acera, ignoradas por todos, como ignora su destino el toro de la plaza, o la siguiente víctima de un asesinato en serie. Porque ese tipo de... Este párrafo da un poco el tono de lo que pasa, de lo que hay en la novela, ¿no? Y da también el tono de esa mirada multiplicada que tiene Juan Carlos Chirino para enfocar lo que cuenta, porque hablan hombres, hablan mujeres, aparecen estos amuletos mágicos, los animales de la ciudad y las plantas de la ciudad tienen su punto de vista, ¿no? O sea, va multiplicando el punto de vista de una manera realmente muy interesante, ¿no? Bueno, también por lo que dices tú de hablar de Madrid. Cuando uno camina por Madrid, por las calles de Madrid o por las calles de una ciudad, cualquier ciudad, se da cuenta inmediatamente, si pone atención, que hay muchos puntos de vista, no solamente el de los seres humanos que van en los coches o que van andando. Está el punto de vista de los animales, de los pájaros, de las hormigas. Yo soy también muy fanático de las hormigas, muy mirmecólogo en el fondo. Y las hormigas, como las hormigas pueblan el planeta completo, del polo norte al polo sur hay hormigas. En todos lados hay una hormiga, siempre. Si ustedes se apoyan a un árbol, al rato aparece una hormiga, siempre, porque hay hormigas en todos lados. El punto de vista de la hormiga es un punto de vista interesantísimo, que es el punto de vista desde abajo. Y entonces cuando tú te das cuenta de eso, te das cuenta de que una ciudad te puede permitir una polifonía o una poligrafía o una polimetría de puntos de vista para describir lo mismo, para describir lo que está ocurriendo y para darle acción, para darle... Yo soy muy, tú lo sabes, Ernesto, y bueno, lo digo aquí para que lo sepan, muy partidario de que en las novelas pasen cosas. A mí la cosa demasiado oculta, demasiado intelectual, demasiado erudita y demasiado solipsista, priapista, me molesta porque es como un jugador de fútbol que esté en el medio campo haciendo virguerías y nunca meta gol. Si una novela no termina de ocurrir cosas, no mete gol nunca. Y entonces uno se queda con las ganas de saber qué pasó. Y yo quizás sea demasiado plano en ese sentido, demasiado influido por el bestseller y no me quedo, porque incluso leyendo el Ulises de Joyce o leyendo el Busca del Tiempo Perdido de Proust, ocurren cosas. Claro. Lo que pasa es que ocurren cosas dentro del contexto de la novela de Proust o de la novela de Joyce. Muchísimas cosas. Pasan muchísimas cosas y terminan pasando cosas. Sí, es así. El epos. O sea, yo soy un fanático del epos, de que ocurran cosas. No, y la novela, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, una novela tiene que tener una aventura, ¿no? O sea, porque las novelas en realidad... las novelas nacen en verso, ¿no? La primera gran novela de Occidente es sin duda la Odisea. Claro. Esa Odisea
es una aventura, ¿no? Tiene un viaje del héroe. El viaje del héroe requiere una acción. Un viaje de regreso. Y un aprendizaje, ¿no? Para que haya un aprendizaje hace falta obstáculos. Eso es lo que hace avanzar una novela, eso es lo que hace avanzar una historia, ¿no? Pero de todas maneras, afortunadamente hay gente para todo y hay libros para todo tipo de lector. Hombre, por supuesto. Faltaría más. Faltaría más. Además que la novela es un gran vientre en el que puede entrar la narración, la descripción, la poesía, el ensayo, el cómic, lo que realmente uno quiera. Pero una pregunta que te hago, Ernesto, ¿a ti no te parece que no hay una gran novela, en Occidente por lo menos, no hay una gran novela que no tenga una escena memorable? Si uno piensa en una novela memorable, o sea, una novela que sea un clásico, y siempre hay una escena que recuerdas, por lo menos una. En Don Quijote, la más famosa, El molino de viento. En 100 años de soledad, lo de la naranja. Una o muchas. O muchas, claro. En El Conde de Montecristo, cuando apresan a Edmundo Dantès y está en la cárcel escapándose. ¿Sabes? Tú hablas de una novela y si la novela es muy buena, si la novela es un clásico, hay una escena memorable. Creo que eso es así. No sé, puede ser que haya una novela que sea una gran novela, un clásico y que nadie recuerde ni media escena de nada. Desde luego, esa que tú dices no está entre mis favoritas. Porque todas las que yo ahora mismo estoy pensando... La marcha de Radetzky, por ejemplo. El Ulises de Joyce. Porque claro, la marcha de Radetzky tiene escenas memorables. Claro, el atentado contra el emperador, bueno, la bala. Y toda una escena memorable. La muerte final del último. Esa, la muerte del viejo. La muerte del viejo ante el cuadro. Sí, bueno, sí. Eso es una cosa. Entonces uno recuerda que los grandes libros, por alguna razón, tienen una escena memorable. La Celestina, Hamlet, el Cantar de Miosit, esa escena del león es una escena memorable. Claro, la novela. Que, por cierto, tenemos la ventaja en la lengua española de tener el que quizás sea el único héroe épico de la literatura medieval épica que es un llorón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, me alegro. Tenemos el único personaje de la literatura, el único héroe épico que es un llorón, que comienza llorando. El Cid comienza el poema y está llorando como una madre, como una Magdalena, y luego deja a su madre, a su esposa y a sus hijas en el convento de Santa María, y también se rompe a llorar abrazado a su familia. Y hay una imagen bellísima que dice el poeta cuando separan al Cid de doña Jimena y de doña Elvira y doña Sol, que son pequeñas, los separan para llevárselo, y entonces el poeta dice que se separan como se separa la uña de la carne. Esa imagen es hermosísima, porque es la imagen del dolor absoluto de él dejando a su familia, porque tiene que irse a buscar fortuna antes de que el rey se lo cargue, ¿no? Volvamos del siglo del siglo XI. Del siglo XII. Vamos a volver un momento a la novela, porque te quiero preguntar otra cosa, que tiene que ver con pues el tema de la sensualidad, el tema del gozar de las cosas, el tema de gozar de la comida, ¿no? Porque aquí hay una novela donde la comida es importante. Porque la protagonista es una chef. Claro, no sé. Claro. Y además hay recetas estupendas también de... Varias son de mi invención, quiero que se sepa. Exacto. Te voy a leer una, a ver si es de tu invención. Hay una que es muy famosa entre mi familia que inventé para esta novela que se llama el pollo manguacate, que es un pollo que yo hago con especias, con mango y aguacate, y entonces troceadito, es riquísimo. ¿Y lo coméis? Sí, soy famoso, en mi familia soy famoso por mira, aquí está, efectivamente. Por el pollo manguacate. Dice en la novela: desfilaron y desaparecieron de cada una de las 7 mesas ocupadas en este orden una fuente dorada de mi pollo manguacate cortado en daditos milimétricos, sobre un piso de crema de nueces y arándanos recién cogidos. Riquísimo. Luego unos pasteles enanos de carne de cerdo sudada en pimentones verdes desde el día anterior y rociados con polvo de pimienta. Sí. Un éxito por su novedad, los tequeños de gambas y queso. Invento mío. ¿Eso te lo has inventado también? Sí, los tequeños son un plato, se llama pasapalo, es como una tapa. En Venezuela un palo es una copa, una bebida,
Entonces para pasar la copa, para un pasapalo, es como un panchito o algo que uno se come para poder pasar el palo. Y los tequeños son un alimento muy rico, inventado en Venezuela, que es harina, queso muy blandito, enrollado en harina, frito, y es muy rico. Y se usa mucho en las fiestas infantiles, y se ha puesto de moda aquí en España, porque claro, como hay muchos, los venezolanos cada vez somos más, creo que solamente en España o en Madrid creo que son 500.000, algo así, un montón de venezolanos, entonces el alimento ese se ha puesto de moda. Y claro, los tequeños son de queso siempre. Pero en esta novela a mí se me ocurrió meter un invento que es un tequeño de gamba, es decir, el mismo tequeño pero con queso y gamba por dentro. Y eso se me ocurrió cerca de la antigua casa de Ernesto, que está en Ribera de Curtidores, caminando hacia la iglesia de San Cayetano, que está allí, que parece un barco, de noche parece un barco, un galeón fantasma, parece de noche por las luces que tiene. Y de repente pensé que me olió a gamba y pensé en en tequeños de gamba, y por eso los metí. Sí, esta es una novela que tiene mucha comida porque la protagonista es chef, porque monta un restaurante, y entonces me vio obligado me han preguntado varias veces en otras presentaciones si yo sé mucho de gastronomía y sé mucho de vino. No sé nada de gastronomía ni sé nada de vinos, porque metí varios vinos caros, varios vinos buenos y caros, pero para eso lo investigué en internet. O sea, necesito un vino que sea muy caro. Entonces conseguí el Pingus del 97, que cuesta como 50.000 euros la botella, y entonces la metí. Pero yo nunca he probado el Pingus del 97, pero si alguien me la quiere regalar, yo no voy a decir que no. Y ahora hacen la petición expresamente, ¿no? Exacto. Vamos a aprovechar la presentación para que lo inviten a un Pingus, por favor. Y claro, eso tiene que ver con la sensualidad, claro, el comer, el sabor, el saber, todo está relacionado. No, y está relacionado con esa naturaleza un poco dionisiaca que yo creo que está en tu obra, ¿no? Que hay muchos elementos, tanto pues esa especie de la sensualidad, el amor a las cosas, la música, que también está en la novela, música, ¿no? Que es muy importante, ¿no? El exceso dionisiaco, que también está. La cosa de Dioniso, de las bacantes, ¿no? ¿no? De esta tragedia donde claro, de pronto las bacantes son capaces de comerse a otros, claro, ¿no? O sea, hay muchos elementos. La música y el baile llevan el éxtasis. El baile, la danza. Claro. El tema también de los elementos fantásticos, ¿no? que acompañan a tu obra constantemente. Y al mismo tiempo algo que está realmente con los pies en la tierra, ¿no? O sea, observando lo que se ve, la naturaleza o la ciudad, ¿no? La cotidianidad. En fin, es una novela muy recomendable, muy divertida, y que bueno, como decía yo y Juan Carlos Chirino estaba pues confirmando, está cruzado de muchos elementos populares, ¿no? Que la hacen muy singular. Pero porque la pregunta es, ¿qué literatura no está cruzada por elementos populares? Bueno, pero este tipo de literatura como la que tú haces no es frecuente. O sea, no es una literatura que tú encuentras normalmente. En los libros que se encuentran, que generalmente se leen y normalmente se difunden, pues son libros bastante más convencionales, que no cruzan tantos elementos como cruzas tú. Y eso yo creo que es un mérito y una característica tuya, ¿no? Sí, no, es que yo soy enemigo del aburrimiento. A mí lo que más me gusta en la vida es la diversión, el buen humor. Tú sabes, tú me conoces, y me gusta reír, me gusta pasarla bien. La solemnidad y la cosa seria no lo soporto porque es inespontáneo, y la inespontaneidad mata la literatura. Claro. Sí. Bueno, no sé si ya llevamos aquí más de una hora. Sí. Pues nada, es hora de despedirnos. Si alguien del público quiere hacer una pregunta, sería fantástico. Sí. Unido todos los elementos. Yo no sé si ha sido una conversación tuya o te leí una biografía. Primero, los animales. Está claro que las personas no entraban ellas, entraba el animal por la charla que estaba dando, por todas las referencias a los burros, a la... Ajá. A que estaban entrando los perros ahora, ¿no? El perro, si lo dais cuenta. Sí, ellos percibieron que se estaba hablando de ellos y vinieron a dar su opinión.
Pero mi pregunta es, corrígeme si me equivoco, pero tu primer destino español fue Salamanca. Sí, mi primer destino español fue Salamanca. Pero enlaza ahora lo que ha dicho Ernesto, de Homero y la Odisea, que se queda con el héroe, pero este año, no recuerdo la autora, es que creo que es una autora sevillana, que es un libro sobre Odiseicas, que habla sobre el papel de la mujer. Y mi pregunta es, ¿los personajes no son héroes masculinos, son femeninos? Sí. ¿Qué relación tiene con tu primera época cuando piensas, por qué los diálogos y por qué solo los personajes femeninos? Bueno, la verdad es que no he pensado en eso, no lo sé. Yo creo que en principio la primera novela que yo publiqué se llama El niño malo cuenta hasta 100 y se retira. En esa novela la coprotagonista o una de las protagonistas se llama Fanny y es la que aparece a posteriori en Renacen las sombras. Ella es una especie de vikinga. El niño malo tiene, digamos que la idea original del niño malo fue la siguiente. Como yo vengo del sur, yo vengo de América del Sur, tengo la conciencia muy clara de que el mundo anglosajón piensa que el sur es un lugar no inhóspito, sino indeterminado. El sur, ese sitio que está allá en el sur. Entonces Robinson Crusoe, una película horrible, sexista, machista y xenófoba de Disney que se llama Up, es la cosa más horrible que yo he visto en mi vida, ofensiva como ella sola. Hay una escena en Up en la que el niño le pregunta a la niña qué es eso que está abajo de Estados Unidos, y ella dice, eso es América, pero en el sur. Es una cosa de un etnocéntrico absoluto. Bueno, esa idea de que siempre nos ven a los del sur como algo indeterminado, me dio mi pie para crear una novela, que es El niño malo cuenta hasta 100 y se retira, que es la historia de un personaje delincuente que sale de Caracas hacia el norte, como si el norte fuera lo exótico. Porque efectivamente, para mí como venezolano, el puente romano de Salamanca es algo exótico, muy exótico, porque en Venezuela no hay puentes romanos. Así como para ustedes puede ser el Salto Ángel o el lago de Maracaibo, algo exótico, o un mango. Para mí el puente romano o la catedral de Burgos son algo completamente exótico, porque no había visto nunca eso en mi vida. Con lo cual ese personaje viaja hacia un lugar, hacia el norte, hacia un lugar, hacia un pueblo que no tiene nombre. El pueblo se llama El Pueblo. A propósito, como haciendo una especie de pequeña venganza si tú Robinson Crusoe viajas al sur, o el de va al Salto Ángel y no sabe que está en el Salto Ángel, pues yo voy al norte y tampoco sé dónde estoy. Y entonces lo ubiqué en un lugar indeterminado en el norte que se llama El Pueblo y donde hay nieve. No se sabe dónde es. Ahí vive Fanny, que luego aparece en Renacen las sombras, y de ahí la he tomado al personaje. Que se junta con esta otra chica, que es Paula Sorsky, que además es un nombre de un cómic, de un personaje de un cómic. Y ellas viven ahí una relación, la relación que tienen y la vida que tienen. No lo hice con ninguna intención, sinceramente, reivindicativa de la mujer heroica o de la mujer que hace aventura, sino porque son los personajes que tenía. También uso los otros personajes masculinos, pero si mi personaje llega a ser un rinoceronte, es un rinoceronte. A mí me da igual si es hombre, mujer o aguacate. Lo importante es que el personaje sea útil para lo que estoy contando. No sabía lo de las odiseacas y no lo sabía. Y Salamanca, por supuesto, ya que la nombras, sí influyó en mí como escritor toda la parte mágica que tiene Salamanca, porque Salamanca es un lugar de adivinación, que es lo que significa el Mántica, el lugar de la adivinación, que tiene ese lugar famoso donde está la cueva de Salamanca, donde el diablo, ese es como el primer castro. Y entonces si tú observas bien Salamanca, cuando caminas por Salamanca te das cuenta de que está llena de elementos mágicos y sexuales. Hay mucho erotismo por todos lados. Hay gente haciendo el amor, hay gente masturbándose, por todos lados. En las cornisas y todo eso. Lo ves por todos lados y tiene toda esa sensualidad del Renacimiento, que el Renacimiento tiene. Antes de la Contrarreforma, el arte es muy erótico, muy sensual, muy naturalista. O sea, naturalista en el sentido de que hay mucha naturaleza. Y quizá en eso sí me sentí muy influido
por la primera ciudad en la que yo viví aquí en España, que fue Salamanca, que viví 4 años. Sí. De todas maneras, por la invitación, estoy muy contento de estar aquí y muchísimas gracias, Ernesto, por acompañarme y por tus palabras sabias, menos mal que quedan grabadas porque las copiaré para aprender. Muchas gracias, querido. Vale, gracias, hermano. Gracias.